Lo que a mí siempre me gusta explicarle bien a mis pacientes es que la ecografía predice el riesgo, Mm. pero no diagnostica enfermedades genéticas. O sea, es el primer encuentro de una familia. Entonces es un momento muy simbólico, es muy importante y es muy emocionante. Es la primera vez que conoces al verdadero amor de tu vida. El ultrasonido no es radiación, no es como someter a un bebé a un escáner, por así decirlo. Eh, pero mm, más no es mejor. Tenemos que dejar de lado esta parte técnica de la ecografía, este entrenamiento técnico que te obligó a formarte en el reconocimiento de patrones y volver a tu lado más humano. La verdad es que para una familia puede ser devastador. Es la más difícil lograr entender que muchas veces un test de embarazo positivo no va a ser un niño corriendo dentro de tu casa. También soy papá, tengo dos pequeñitos de 2 patitas y dos de 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos a un nuevo capítulo de Desde la Pelvis. Hoy nos acompaña el doctor Felipe Osorio, ginecólogo. Estamos súper contentos de tenerlo aquí. Nos va a hablar sobre la ecografía. Bueno, un factor súper importante la ecografía de seguimiento del embarazo, porque bueno, hoy sabemos que detrás de un embarazo hay toda una familia, ¿cierto? Es todo un camino, todo un proceso. Entonces, quisiéramos explorar un poquito más este mundo, el mundo de la ecografía. Y para comenzar, Felipe, háblanos un poquito de ti, Felipe. ¿Quién eres tú? ¿Por qué escogiste la especialidad de ginecología? Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, yo soy ginecólogo, ¿Mm? egresé de la universidad hace ya más o menos 8 años. Eh, También soy papá, tengo dos pequeñitos de 2 patitas y dos de 4. Soy esposo y hoy día estoy empezando un nuevo proyecto que es el Centro de la Mujer, que ha nacido hace muy poco acá en Copiapó. Eh, Desde que terminé la universidad, bueno, nosotros estudiamos medicina, después hice la especialidad, soy becado primario que se llama, que yo casi no ejercí la medicina general, o sea, entré al tiro a la beca y desde que salí de la beca supe que lo que quería hacer era ecografía. Uno cuando está en la beca pasa por distintas áreas, ve la parte quirúrgica, pero de todo fue esto lo que más me gustó, uno va viendo como sus capacidades también. Eh, Así que tuve la oportunidad en la beca hacer mi parte lectiva en ecografía. Tuve la oportunidad de estar en un centro bien importante en Inglaterra que dedicado a la ecografía. Y cuando llegué acá a Copiapó a devolver mi especialidad, empecé a abarcar en esta área, siempre en el área de la obstetricia, porque siempre definimos esta especialidad como la ginecología de la obstetricia. Primero en el control y cuidado del embarazo patológico principalmente en la ecografía. Entonces, eso es lo que he ido desarrollando con el tiempo y hoy día dedico casi el 100% de mi tiempo a hacer ecografía, tanto ginecológica como obstétrica. Ya. Ya, mira, súper interesante lo que nos comentas. Y porque hablaba un poquito yo al principio que, claro, hay toda una familia detrás del embarazo, de la ecografía y en sí detrás de toda esta imagen está toda esta familia llena de expectativas. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos un poquito, definir lo que es la ecografía obstétrica? Bueno, la ecografía es un procedimiento médico que se hace con una máquina de ultrasonido, por lo cual es un método no invasivo para poder ver al bebé y también el líquido amniótico, la placenta, evaluar al útero. Digo que no invasivo porque no produce radiación, ya que son las ondas de ultrasonido las que viajan a través de los tejidos y nos permiten ver la imagen reproducida en la pantalla del ecógrafo. Es un método seguro, ¿ya? Que tiene sí mucha importancia en el entrenamiento del operador, porque como lo decimos en la ecografía, es un procedimiento diagnóstico operador dependiente. O sea, depende mucho quién tenga el ecógrafo en la mano Mm. para poder tener resultados y conclusiones diagnósticas precisas. Exacto, o sea, en pocas palabras, lo que uno recibe como paciente es la información que el médico ve, claro, porque el ecógrafo no habla en el fondo. Exactamente, de Mm, hecho,
entre los ecografistas de repente Mm, se nos da mm, una conversación que es muy interesante porque mm, nuestro trabajo es mirar. mm, Cuando tú partes del entrenamiento, mm, te enseñan a mover el ecógrafo, a buscar mm, la estructura. Y mm, cuando termina esa parte del entrenamiento, te toca como reconocer lo normal de lo anormal. mm. Al final la ecografía se trata de un reconocimiento de patrones. O Claro. sea, yo sé cuál es la normalidad, ¿Ah? reconozco lo anormal y luego eso anormal lo tengo que encasillar de manera técnica en un diagnóstico. Eso es lo Perfecto. que hacemos en la parte técnica. Lo que Claro. hacemos y se lo damos a las pacientes es el diagnóstico de bienestar del feto o de alguna anomalía congénita. Perfecto, perfecto, se entiende. Oye, y en cuanto bueno, el embarazo en sí, sabemos que se divide por trimestres, ¿verdad? La ecografía, ¿qué nos aporta? ¿Qué información nos aporta en forma diferenciada en los 3 trimestres? Bueno, Mm, es así como hemos definido distintas ecografías basadas en ujú, esto que tú nos dices de los ujú, trimestres. Primero recomendamos una ecografía que le llamamos la ecografía precoz, que se ujú, hace hasta las 11 semanas. ujú, Ya, aquí, bueno, cabe declarar que hoy día los embarazos y hace ya muchos años ujú. los, los vamos evaluando por semanas de gestación, ¿no es Perfecto. cierto? Ujú, Porque claro, todavía nos pasa muchas veces que mm, buscamos los meses, que cuántos meses claro. tiene. Ujú, Cuando hablamos de manera técnica es más bien semanas, pero siempre ujú, tratamos de esto de ir evaluándolo a los meses, pero es un poco difícil porque el embarazo tiene 40 semanas. ajá, Si lo sí, dividimos en 4 serían 10 meses. Sabemos que los embarazos duran meses, entonces exacto. ahí como que se nos Mm, complica un poco. Así que claro. para efectos prácticos, Ujú, evaluamos entre las 4 y las 11 semanas la primera ecografía. perfecto. En esta nosotros vemos primero la viabilidad del embarazo, o sea, que el Ujú, embarazo esté dentro del útero, que es ujú, donde es un embarazo viable. ujú, Luego vemos la cantidad de embriones, que ujú, puede ser un embarazo simple o un embarazo múltiple. ujú, Vemos la vitalidad del embrión, o sea, que el corazón esté latiendo. ujú, También aprovechamos de ver dónde está implantado, también aprovechamos de ver los anexos que son los ovarios, descartamos algún tipo de tumor, ujú, etcétera, etcétera. Esta ecografía es muy importante porque también nos ayuda a datar la gestación, o sea, ujú, a saber la edad correcta. perfecto. Como muchos pueden saber, el embarazo se utiliza la fecha última regla para Ujú, saber cuántas semanas de embarazo tiene. ujú, Pero no siempre la fecha última regla es muy correcta, debido a que a veces las mujeres tienen ciclos irregulares, a veces suspendieron su tratamiento anticonceptivo hace muy poco, lo cual todavía no se logra tener de nuevo esta regularidad de los ciclos, o a veces simplemente la mujer no sabe o desconoce ujú, cuándo fue su última regla. ujú, Entonces, esta ecografía nos permite saber específicamente, midiendo al embrión, la cantidad de semanas que es. Y mediante algunos software computacionales podemos calcular cuántas semanas específicamente tiene. perfecto. Luego de esta viene una segunda ecografía, a la que le llamamos la ecografía 11-14. Y aquí se puede dar una discusión que podríamos estar harto rato, que es Ya, cuál de todas es la más importante. claro. A mi juicio, esta es muy, muy importante Ujú, debido a que eh, se puede hacer lo que hace la primera ecografía, ver cuántos bebés son, ver si son gemelares, algo que se llama la corionicidad, o sea, ver si son gemelos idénticos, si son ujú, gemelos diferentes, que le llamamos bicoriales, ujú, monocoriales, ¿ya? También nos permite ver la viabilidad, ¿no es cierto? Podemos ver los ovarios, que es lo que vemos en la ecografía anterior, ujú, pero en esta tiene una particularidad que nos permite predecir el riesgo que tiene este bebé de alguna enfermedad genética. Una de las más conocidas es el síndrome de Down, pero también existen otras que lo interesante es que son incompatibles con la vida, como la trisomía 13 o la trisomía 18. Cuando hacemos esta ecografía de las 11-14 semanas, identificamos la anatomía también del feto y a esta temprana edad ya somos capaces de detectar múltiples malformaciones. La gran mayoría de estas malformaciones son incompatibles con la vida. Dentro de las más severas y más frecuentes, por ejemplo, está cuando hay algún tipo de anencefalia, cuando hay algún tipo de alteración de la línea media como anomalías del corazón o anomalías también de la inserción del intestino. Y como les dije anteriormente,
tomamos algunas detalles del feto, como la translucencia nucal, que es una de las más famosas, no, más conocidas como ampliamente, que es un líquido que discurre, ¿no es cierto?, en la nuca, Ujú. y que esa medida tiene una relación bastante directa con las enfermedades genéticas. Pero no es solo eso. Tomamos la edad de la madre, sus antecedentes, antecedentes de los hijos que ya tuvo, si es que los tuvo, antecedentes de sus embarazos previos, de sus enfermedades crónicas. También indicamos, usamos su peso, la talla, la presión arterial. Todo esto lo ponemos en una calculadora que está dirigida por la Fundación de Medicina Fetal, que es este hospital que yo te nombré en Inglaterra, Ujú. de donde se dirigen todas estas normas de medicina fetal para el mundo. Entonces, tomamos todos estos parámetros, lo ponemos en la calculadora tiene un algoritmo Ujú. y nos da un riesgo medido en una probabilidad. Por ejemplo, el riesgo de este bebé de tener síndrome de Down es de 1 en 2500. Por ende, es un riesgo bajo. Claro, Pero a veces nos puede decir, mira, el riesgo es de 1 en 100. claro. Por ende, es un riesgo alto. Claro. Cuando tenemos un riesgo alto, tenemos que pasar a una siguiente prueba que sería un diagnóstico. Mm, Lo que a mí siempre me gusta explicarle bien a mis pacientes mm, es que la ecografía predice el riesgo, mm, pero no diagnostica enfermedades genéticas. mm. Ya, Predice el riesgo y diagnostica anomalías estructurales, mm, ¿ya? Que son las que llamamos las malformaciones. claro. También en esta ecografía nos ayuda a predecir el riesgo de enfermedades maternas. La más importante es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que hace que se suba la presión después de las 20 semanas, que cuando es muy precoz puede ser muy severa, incluso comprometer la vida de la mamá. ¿Y por qué es importante predecir? Porque tú decís, bueno, predecimos y decimos, ya esta mamá tiene más riesgo de tener preeclampsia. ¿Qué le hago? Existen intervenciones que podemos hacer. Y es el uso de un medicamento, yo creo que uno de los más sencillos que existen en la historia de la medicina, que es la aspirina. Ya, Hoy día se ha demostrado que en las mujeres que tienen alto riesgo de preeclampsia, tomando una dosis tal de aspirina, podrían reducir su riesgo incluso a la mitad. mira, súper. Pero esto debe darse solo en pacientes de alto riesgo. Por ende, cabe la real importancia de esta ecografía, Mm, que, que no hacerla o hacerla en un embarazo sí podría marcar la diferencia y darnos un mejor resultado perinatal, que al final, ¿qué es lo que buscamos? claro. Madre sana a lo largo de todo el embarazo y un recién nacido sano, de término, Ya, si, o predicción de enfermedades que nos puede llevar a un diagnóstico de anomalías genéticas y una familia que puede estar preparada, tomar decisiones durante el embarazo o prepararse para recibir a su hijo de la mejor manera. claro, claro. O sea, todo en pro de disfrutar al máximo y de la mejor manera toda la experiencia que conlleva el embarazo, ¿verdad? Eh, Exactamente. Clarísimo. Después de esta ecografía, ¿qué corresponde hacer después? ¿Qué ecografía viene después? Bueno, después viene la siguiente, se realiza entre las 22 y las 24 semanas. Ya. Y aquí, como les dije en la anterior, Ujú, que la anterior era muy importante, ujú, esta es ujú. muy importante también. Ya. Y ahí también muchas veces se da la discusión entre Ujú, cuál es más importante mm, cuando intentan tomar medidas a nivel de salud pública, como decisiones ministeriales, siempre dicen, bueno, si tengo que dirigir los recursos, ¿dónde los dirijo? exacto. Ahora, cuando puedo hacerme toda la ecografía, lo ideal es que las tengo que hacer todas. Mm, En la 22-24 es tan importante porque es la ecografía anatómica que se llama. Porque si le pusiéramos un nombre, es la anatómica. En inglés, de hecho, se llama la anomaly scan. Entonces, es la ecografía que detecta las malformaciones. En esta ecografía se hace un barrido del feto de la cabeza hasta los pies y se va viendo todas las partes del cuerpo, pero literalmente parte por parte. mm, Cabeza, cerebro, la cara, los ojos, la implantación de las orejas, el cuello. Vemos el tórax, el abdomen, las estructuras internas como el corazón, la vejiga, los genitales y las extremidades. O ya, sea, en esta ecografía contamos hasta los deditos. ya. Por Ah, mira. eso es tan importante porque es el momento donde ya terminó toda la embriogénesis, ¿no es Ujú, cierto? Donde el feto ya tiene un tamaño adecuado que todavía además
logra como nadar en este líquido. De hecho, Ya. es capaz de darse vuelta por todos lados y así nosotros con la máquina de ultrasonido lo podemos ver muy, muy bien. Ya. Entonces es el momento ideal para detectar las anomalías estructurales. De hecho, cuando, esto ya del punto de vista más científico, Ujú. cuando se estudia cuándo somos capaces de detectar más malformaciones, es Ujú. en esta edad. Porque hay muy pocas que no se pueden detectar en esta edad porque son evolutivas. Son algunas pocas, principalmente cardíacas o cerebrales, Ya. que hacen que se vea todo normal a esta edad y se ven un poco más adelante. Pero las que son realmente complejas, las que requieren algún tipo de derivación, porque no olvidemos que estamos en Copiapó. Claro. Entonces, las que requieren derivación, manejo en un centro más avanzado, donde requiere una neonatología mucho más avanzada, como por ejemplo las cardiopatías congénitas, que es principalmente mi área, es el área donde yo he desarrollado gran parte de mi carrera, Ujú. donde al detectar una anomalía congénita cardíaca, es un bebé que no debería nacer acá. Entonces, esta ecografía nos permite activar las redes, preparar todo para que en el futuro, cuando nos toque el nacimiento, sea en un lugar que esté preparado para recibir un feto y requiera todo lo que este bebé vaya a demandar en el futuro. O sea, que la familia se prepare ya, se activen las redes. Exactamente, entonces por eso es importante, vemos anatomía y bueno, y siempre vemos también la placenta, el líquido, Ujú. y hay un segundo punto que es importante Ujú. porque en esta ecografía evaluamos por vía transvaginal el cuello del útero. Ujú. El cuello del útero lo medimos y nos Ujú. permite predecir y separar a las pacientes literalmente en dos grupos, las que tienen alto riesgo de tener un parto prematuro y Ujú. las que tienen bajo riesgo. Entonces la ecografía sigue teniendo esto Mm. que yo siempre trato de contarle a las personas porque a veces se sabe poco. La Claro. ecografía logra predecir. Mm. Es casi como que estamos con una bolita mágica, Claro. ¿no es cierto? Mm. Pero no tanto así. Claro. Pero sí decimos, mira, midiendo el cuello del útero, podemos saber que una mujer puede tener alto riesgo de tener un parto prematuro. Y ahora, bueno, la pregunta viene, ¿y esta paciente tenemos algo que hacer o no? Sí, fíjate que sí, Mm. que cuando detectamos un cuello corto, existe un medicamento que se llama progesterona, que lo damos y lo comenzamos a utilizar y las pacientes le reduce de manera significativa el riesgo de que este bebé vaya a nacer prematuro. Mm. Y también podemos predecir que este bebé vaya a desarrollar una enfermedad que se llama restricción de crecimiento fetal, que es cuando un bebé no expresa todo su potencial genético de crecimiento y en palabras sencillas se queda chiquitito. Entonces, esta ecografía no es solo ver al bebé, como que uno dice, mira, lo vemos, la carita, lo medimos, no. Mm. Vemos anatomía, predecimos riesgo de restricción, riesgo de parto prematuro y nuevamente predecimos el riesgo de una mamá de tener preeclampsia. Seguimos utilizando muchos parámetros que los utilizamos en esta calculadora, que es un algoritmo internacional, y nos da esto expresado en números. Mm. Y al final, como que trasladamos la medicina fetal a matemática, por así Claro. decirlo, o a probabilidad. Toda una Y, logística ahí. la paciente se va con unos números que son la probabilidad que tienen de desarrollar este tipo de enfermedades y así nos viene a hacer un montón de medidas para prevenirlas. Perfecto, perfecto. Y si hasta acá todo va bien, ¿por qué es necesario hacer otra eco después? Buena pregunta, mira, lo que pasa es que ¿por qué es importante seguir haciendo ecografías? Bueno, en el tercer trimestre se pueden detectar otras enfermedades. Ya no predecimos tanto, ya no predecimos, sino que ya somos en enfermedades más certeras, que es principalmente la restricción de crecimiento, que es cuando el feto no expresa todo su potencial de crecimiento y se queda pequeño, Ujú. y también las alteraciones, por ejemplo, del líquido amniótico o las alteraciones de la posición de la placenta. Porque hay veces que la placenta se pone justo en un lugar en donde, por ejemplo, le impide tener parto a la mujer. Ah. Entonces existen contraindicaciones de parto Mm. debido al lugar donde está la placenta. Claro. ¿Y por qué no lo puedo ver a las 22:24? Sí, lo puedo ver. Mm.
Pero como el útero va creciendo, ¿no es Mm, cierto? Y al tercer trimestre, a veces vemos alguna anomalía de presentación de la placenta a las 20 semanas, 22 semanas, que ya no está al tercer trimestre. claro, El tema es que cuando está el tercer trimestre, a veces nos permite decidir si la paciente va a poder tener parto vaginal o no, si ella lo desea. exacto. Entonces, por eso es importante, tenemos que seguir. Y ahí hoy día justo estamos en una transición, porque hasta unos 5 años atrás, por así decirlo, quizás menos, la ecografía del tercer trimestre se hacía entre las 32 y las 34 semanas. Hoy día ya hay estudios muy importantes que nos dicen que la que tendría mayor relevancia sería las 36, 37. Ya, La norma chilena todavía no cambia. Así que ya, hoy día hacemos 32, 34. Pero cuando controlamos embarazo con estándares internacionales, la verdad es que hoy día lo más correcto, si bien hacemos 32, 34, es no dejar de lado y comenzar a hacer todo lo que se pueda esta ecografía de las 36, 37. Porque nos permite detectar estos fetos que se van quedando pequeños hacia el final del embarazo y que muchas veces tenemos que adelantar el término del embarazo, o sea, indicar una interrupción, ¿ya? Porque podemos detectar en palabras sencillas que un feto se quedó pequeño y a veces el oxígeno no es suficiente dentro del útero mm, y empieza a favorecer de manera secuencial órganos como por ejemplo el cerebro o el corazón, y esto lo detectamos mediante la tecnología Doppler. Nosotros evaluamos el flujo de sangre mediante la ecografía y viendo el flujo podemos decir, mira, el bebé no está con el oxígeno suficiente, en palabras sencillas, porque en palabras técnicas decimos otras cosas mucho más complejas, claro. y decimos, llegamos hasta acá nomás. Entonces a veces llegamos hasta las 37 semanas, a veces Ya, hasta las 39, a veces a las 40. Y es por eso que realizar ecografías durante el embarazo es fundamental. O sea, hoy día asegurar un embarazo sano, un recién nacido sano, yo diría que es imposible hacerlo sin realizar ecografía. Oye, y en cuanto a la eco en sí y justamente esto, la experiencia, ¿cómo refuerza el vínculo emocional la ecografía? ¿Cómo refuerza el vínculo emocional con la mamá, con el papá, que muchas veces acompaña? Bueno, la ecografía de verdad es que es un momento único, yo Mm, creo, para mm, incluso para quienes ya vivimos esto. mm, O sea, es el primer encuentro mm, de una familia mm, y de una familia, llámese una mamá con un papá, mm, eh, que conoce a su hijo, claro. ¿cierto? Entonces, nos pasa que la ecografía es la primera vez que escuchamos el latido del corazón. Mm, Entonces, es un momento muy simbólico, es mm, muy importante y es muy emocionante. O sea, mm, es muy común ver a padres muy emocionados en el momento en que uno parte escuchando el corazón. Yo en todos mis exámenes lo primero que hago es escuchar el corazón. ya. Entonces, partimos, escuchamos el corazón y ese sonido, eh, después conversando con amigos o con pacientes que nos vemos ya en el segundo embarazo. Mm, Mira que a medida que pasan los años, si bien yo me mm, considero joven, pero mm, ya de repente te encuentras, no, doctor, usted me atendió en mi primer embarazo y claro. vamos al segundo. Entonces, Mm, uno va conversando y va sintiendo esa experiencia mm, que es muy significativa. mm, O sea, es la primera vez que escuchaste a tu hijo. claro. Y así cuando tu hijo va cumpliendo hitos, hay cosas que uno se va guardando. O sea, te guarda esa, te guarda el nacimiento, te guardas cuando gateó, te guardas cuando te hizo piché en la polera o cuando te vomitó la cama. Y todos Claro. esos hitos Mm, son tan importantes. De hecho, cuando camina, cuando dice papá, cuando dice mamá. mm, Pero este es el primero. claro. O sea, este es el primer contacto. Mm, De hecho, hay frases mucho más románticas. O mm, sea, hay frases que dicen, bueno, es la primera vez que conoces al verdadero amor de tu vida. claro. Y creo que a las mamás principalmente le hace muchísimo sentido. Mm, O sea, porque el hijo, como muchas veces, o sea, es su verdadero amor. claro. Primera vez que escucha vida y él escucha los latidos del corazón. Pues es así. Mira, es súper emotivo, así como tú lo cuentas. Yo no soy mamá, pero es una experiencia única, me imagino, el primer encuentro con tu hijo y desde esta posición, digamos, ¿qué alternativas tienen los papás como de poder inmortalizar este recuerdo? No sé, pues
llevar, bueno, hacer un video, imprimir la foto, no sé, ¿qué alternativas tienen como de poder llevarse un recuerdo de esta experiencia? Bueno, en el Centro de la Mujer, Ujú, como comenté al principio, estamos, ujú, estamos recién partiendo. ujú. Hoy día muchos de los papás hoy día a toda nuestra generación nos gusta grabar los momentos. Ya, Entonces los sí, papás pues. graban, se llevan el recuerdo de los latidos. Bueno, cuando uno termina una ecografía, termina con un informe. El informe tiene una foto. Ya. Y en esto también existe la tecnología. La tecnología hoy día está en nuestras manos. Hoy día Mm, podemos hacer esta reconstrucción del bebé, del 3D, del 4D, hoy día claro. incluso de lo que llamamos el 5D, Mm, que es una ecografía, es una reconstrucción del volumen del bebé, o sea, lo ujú. podemos ver hoy día casi en persona, Ya, con un mejoramiento de la imagen, ya que es lo que llamamos el HD Live, que ya mejora la imagen, le pone un poquito de inteligencia artificial hoy en día que está tan de moda, claro. y nos permite verlo y reconstruirlo, tener las fotos y guardar ese recuerdo. La verdad es que yo creo que en el futuro, para mostrárselo a los hijos, porque Claro. hoy Mm, día no tenemos. No sé claro. si tú tienes recuerdos Yo, o que tu mamá te pueda mostrar, mira, aquí está, y tú en claro. 3D. No, No, pues, yo creo que yo una vez le encontré a mi papá unos dientes que tenía de nosotros por ahí en un cajón. Era, era, era un frasco con muchos dientes. Nosotros somos cuatro hermanos, así que creo que ni siquiera los separó. Todos juntos ahí. Entonces, claro, que esté ahí un recuerdo tuyo de tus primeras evidencias de existencia plasmado en un papel, no sé, encachado, pues, un recuerdo bonito. Recuerdo bonito de todas maneras. Oye, y respecto a los mitos de la ecografía, porque uno igual escucha, no, en realidad, mientras más te hagas, mejor. Si te tomas mucho, por otro lado, hay quienes dicen que si te tomas mucho puede ser peligroso. O para qué te va a hacer tantas si en realidad todas son iguales. ¿Qué podría ayudarnos a desmitificar desde ahí sobre la eco? a ver, primero la ecografía es segura. Ya. Ya, la ecografía es segura. eh, el ultrasonido no es radiación, no Ujú, es como someter a un bebé a un escáner, por así ujú, decirlo. Eh, pero mm, más no es mejor. O sea, la verdad es que en el embarazo están recomendadas las ecografías por trimestre, que fue lo que hablamos. ujú, Esta ecografía precoz, luego la ecografía de predicción de las 11, 14 semanas, ujú. luego la ecografía de las 22, 24 semanas y luego las ecografías del tercer trimestre, Mm, que hoy en día está recomendada hacer entre las 36 y las 37 semanas, pero es una recomendación muy moderna. mm, Hasta hace poco siempre hacíamos y todavía seguimos haciendo la de las 32, 34 semanas. mm. Eh, Cuando decimos, bueno, doctor, yo me quiero ir a ver todos los meses y quiero ir una vez cada 4 semanas a hacerme una ecografía, ¿me puede pasar algo? La verdad es que no te va a pasar nada. Mm, Cuando las pacientes me preguntan, yo les respondo, mire, mi recomendación médica es hacerse estas: 11, 14, 22, 24, y ahí definimos si 32, 34, 36, 37. Pero entre medio de esas, ¿me puedo hacer? Bueno, sí, si usted se quede, si usted puede, eh, tiene el acceso para hacerlo, sí, lo podemos hacer, podemos verlo, podemos intentar verle la carita, podemos hacer el 3D o el 5D, ujú. que si bien tomar esta imagen a veces como depende de distintos factores, Mm, porque hay veces que técnicamente no es posible. claro. Eh, ya que depende de la posición del bebé, del líquido amniótico, Mm, de cómo está la placenta. mm, Pero en resumen, tenemos que hacer estas que están indicadas, mm. ¿ya? Y si queremos hacer más, no va a ser malo. Ya. Pero si hacemos más, no debemos saltarnos estas que son como las más específicas. Las que, o sea, hay unas que sí o sí tienen que estar, pero hacer más tampoco es malo. Exactamente. Perfecto, perfecto. Oye, y un tema un poco delicado, pero que sí considero que es bueno abordarlo, tiene que ver con las malas noticias. Mm. Cuando tienes que dar malas noticias, que descubre ahí al momento de hacer una eco. Tengo dos preguntas en ese sentido. La primera es, ¿qué rol cumple el médico en el acompañamiento cuando derechamente tiene que dar una noticia tan devastadora como la muerte fetal, por ejemplo? Y la segunda tiene que ver con
¿Cómo enfrentas tú, Felipe, cuando tienes que dar una mala noticia, por ejemplo, relacionada con una malformación o con una alteración genética? A ver, em, dar una mala noticia, Ujú, yo creo que una de las cosas más complejas a lo que nos vemos enfrentados los ecografistas. mm, Dentro de esas malas noticias, bueno, viene primero las anomalías congénitas, como las malformaciones, que estas pueden ser literalmente de pie a cabeza. Algunas pueden ser muy severas, que hoy día están catalogadas como incompatibles con la vida, que cuando tienes que dar la noticia, la verdad es que tenemos que dejar de lado esta parte técnica de la ecografía, este entrenamiento técnico que te obligó a formarte en el reconocimiento de patrones y volver a tu lado más humano. Eh, es un momento en donde la forma en que se entregue la noticia probablemente es capaz de marcar no solo a una mamá, sino a una familia por el resto de su vida. Cuando entrega la información de que algo no viene bien en un embarazo donde está lleno de expectativas. mm, Y eso es lo que lo hace tan complicado, porque desde que tenemos el test de embarazo positivo en la mano, mm, tenemos un montón de expectativas. mm, ¿Ya? O sea, uno tiene el embarazo, el test de embarazo en la mano, y uno se imagina a su hijo corriendo, andando en bicicleta. Y eso es lo que me pasó a mí como papá, y eso es lo que le pasa a todas las personas que deciden convertirse en padres. mm, Pero cuando se nos viene esta entrega de información, lo primero que yo hago en lo personal es silencio, mm, es del punto de vista técnico tener la certeza diagnóstica. Luego cuando la voy a entregar te tienes que estar de la mano de toda tu humanidad. Eh, entregar con las palabras más sencillas y crear un lugar de confianza y de contención emocional que los padres van a necesitar y en el futuro te van a agradecer. Porque en ese momento de la entrega se derrumba una expectativa que teníamos muy alta y la verdad es que nos trae un montón de preguntas, de cuestionamientos que a veces no es el momento de responder, sino más bien de contener y de convertirse la verdad en quien te va a apoyar y darte la mayor claridad y mayor apoyo para salir de este momento. mm, Cuando nos toca la entrega de la noticia de un bebé fallecido dentro del útero, la verdad es que para una familia puede ser devastador. Por ende, eh, tratamos de contenerla lo que más podemos, darle su espacio, porque todas las reacciones son válidas, mm, ¿ya? Desde que el silencio, la rabia, el llanto, los gritos, ninguna de ellas es inválida. Todos podemos reaccionar de distinta manera a una noticia tan terrible y devastadora como esa. mm, Pero es en ese momento cuando nosotros como ecografistas, yo digo, dejamos de lado esta parte técnica, nos vamos a nuestra parte más humana mm, y tratamos de apoyar y ser eh, quienes tenemos la responsabilidad de que cómo entreguemos la información pueda cambiar incluso a veces la historia de esta familia. mm, ¿Y cómo me preparo yo? mm, La verdad es que, bueno, primero uno se debe formar también en entrega de información, porque no es fácil. mm, Eh, no es fácil cuando la entrega de malas noticias y de detección de esto que ya hemos conversado se convierte en tu trabajo, claro. porque pasa un momento que este es tu día a día. Sí, 8 años haciendo lo mismo, claro. Entonces, cuando te deja como que tu trabajo es entregar a veces las malas noticias. Mm, Incluso, voy a dar un ejemplo, me mm, pasa muchas veces que los papás están tan emocionantes y tan expectativos que están grabando desde el minuto cero. mm, mm, Y como uno vive esto de manera mm, rutinaria, mm, a mí a veces yo les digo, miren chiquillos, déjenme partir,
Mm, hacer la primera parte y mm, luego grabamos. mm. Porque imagínate, además de lo terrible que esto, te quedas con un video Claro, de una situación así. sí, pues es aún más angustiante. Es totalmente angustiante Mm, y la verdad es que algo mm. que uno no se espera. Sí, de todas Porque maneras. verdad que uno no se espera. Mm, Uno creo que de todas las cosas que uno se prepara cuando decide mm, ser papá, mm. esa es la más difícil. Sí, sí, sí. Es la más difícil lograr entender que muchas veces Mm, un test de embarazo positivo no va a ser un niño corriendo dentro de tu casa claro. y no va a ser un niño andando en bicicleta al lado tuyo. Mm, mm. Y cuando intentamos trabajar personalmente esa expectativa nos cuesta mucho al principio. Entonces, para los que nos dedicamos a esto, la verdad es que nos toca formación, trabajo en uno también, porque la entrega de malas noticias también requiere eh, que tu salud esté bien. Mm, Y una frase que a mí me gusta mucho que es estar sano para sanar. claro. Nosotros como Mm, ecografistas tenemos que estar sanos, porque si no mm, estamos sanos, mm, tranquilos, mm, espiritualmente estables, mm. cuesta mucho dar este tipo de malas noticias. Claro, claro. Sí, pues me imagino al final de una semana agotadora, con problemas personales y que en tu trabajo quizás te olvidas de desconectar este lado profesional y conectar este lado más humano y de todas estas expectativas que hay detrás y el impacto se hace aún más negativo. Entonces, eh, haciendo este ejercicio, digamos, que finalmente pasa a ser un ejercicio que a voluntad decides hacer, de intentar entregar de la forma más humanizada posible estas malas noticias, sin duda los pacientes lo agradecen. En el momento en sí, lo devastador, en cualquier contexto, es igual de triste, eso es cierto. Pero en el futuro, cuando uno lo analiza en lo frío, yo creo que se agradece. Así que qué bueno contar con profesionales de ese nivel en Copiapó. Yo soy copiapina, así que me gusta cuando se abren puertas nuevas. O sea, están con el Centro de la Mujer hace poquito, así que qué bueno que tenerte aquí, pues, Felipe. Ha sido una conversación súper agradable, la hemos pasado súper bien, súper emotiva también. Yo creo que eso no se nos había dado en las conversaciones anteriores, así que súper agradecida por eso también. Y mira, la última pregunta que me gustaría hacerte es una pregunta transversal que le hacemos a todos los invitados que tiene que ver con soñando un poco con tu deseo máximo para la salud pélvica de las mujeres, pero llevándolo al contexto de la ecografía en sí. ¿Con qué te gustaría que se quede el público? ¿Quiénes o están planificando ser padres? ¿Quiénes están planificando sus primeras eco? ¿Con qué mensaje te gustaría que se quede el público? Mira, Mm. pregunta difícil. Pregunta difícil, sí, sí, pregunta difícil. Y esta es tu cámara por si lo quieran mandar ahí directa para la gente. Eh, en primer lugar, como me hablaste esto de los sueños, Ujú, ¿cómo me gustaría a mí soñar con la medicina fetal y con esta medicina de predicción? Es que algún día en nuestro país la ecografía 1114 sea una política pública. O sea que el ujú. screening de aneuploidías... ¡Oh! Oh, al final. Ya, la parte más emotiva de. Ya, sigamos nomás. Bueno, como con respecto a esto que me preguntaste de un sueño para la salud pélvica, Ujú, voy a responder esa parte primero porque ujú, yo me gustaría soñar con que en el futuro, en este país, la ecografía 1114 y el screening de enfermedades genéticas, la predicción de enfermedades maternas como la preeclampsia, fuera una política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que estuviera garantizada por el Estado de que todas las mujeres embarazadas del país tuvieran una ecografía hecha por ecografistas entrenados, ¿ya? Eh, y bueno, como pasa en el primer mundo. En el primer mundo, todas las mujeres que están embarazadas tienen acceso a esta ecografía, en donde se hace, además de la ecografía y la medición en esta calculadora que hablamos al principio, ujú, se toman unos exámenes de sangre que también se meten a la calculadora y la predicción de riesgo es extremadamente alta. Y todas las mujeres tienen el acceso a esto, por ende, todas las mujeres saben el riesgo que tiene su bebé de tener una anomalía congénita. Y luego con esto ellas pueden tomar una decisión. Si es un riesgo alto,
hacer un examen genético, tener un diagnóstico prenatal de enfermedades congénitas y decidir realmente sobre ellas mismas. Ahora, un mensaje, como me dijiste, A la para comunidad. la gente que está en la casa, Sí, como sí. dicen en la tele. Ajá. eh, la ecografía tiene que ser parte fundamental del control obstétrico. Todas las mujeres que se embaracen tienen que tener su ecografía lo más antes posible. Porque con la primera sabemos la edad gestacional. Y saber la edad gestacional es lo más importante, ya que a veces tenemos complicaciones en el tercer trimestre, como por ejemplo, con un feto es pequeño, que tiene una restricción de crecimiento, pero si no tenemos la edad gestacional correcta, no podemos saber si el peso que tiene el feto es pequeño o es grande. Entonces, ojalá es que todas las embarazadas tengan sus ecografías en las semanas que corresponden y hechas por ecografistas que tengan el entrenamiento correcto. Ya, Felipe, oye, muchas gracias, de verdad ha sido una conversación súper, súper agradable, emotiva también, pero necesaria, pues en realidad estas conversaciones de repente medias incómodas son necesarias. Y bueno, adelantarles también que pronto vamos a tener de nuevo a Felipe, nos va a hablar de un tema súper interesante, nos va a llevar al futuro. Vamos a hablar sobre la predicción de enfermedades genéticas fetales, ¿ya? Y mira, antes de que terminemos, las chicas de CONAFE nos envían siempre un regaloneo para nuestros invitados, así que hay chocolatito Oh, qué rico. para que disfrutes. Así que Muchas muchas gracias, gracias. Felipe. Ahí para la próxima oportunidad que te tengamos, vamos a poder investigar un poquito más sobre las enfermedades genéticas fetales y qué se puede hacer durante el embarazo, cómo se pueden investigar. No, con gusto. O sea, de verdad, muchas gracias a ustedes. ¿Mm? eh, y los dejo invitados al Centro de la Mujer, a este ¿Mm? nuevo proyecto Copiapino, como tú lo dijiste. Nosotros ya llevamos un tiempo ¿Mm? acá. Personalmente me siento copiapino. Ah, está bien, sí. Así que ¿Dónde está ubicado? el Centro de la Mujer está en la Clínica Altair, que está en calle Los Carreras 261. Perfecto. Contamos con especialistas en ginecología obstetricia y tenemos un ecógrafo de alta gama que nos permite hacer todo este trabajo que la verdad nos encanta. Excelente. O sea, un lujo en Copiapó tener un centro dedicado 100%